Lima Nostálgica parte 2. Bueno, ya vimos la anterior, que fue la primera parte, que fue un éxito, a la gente le gustó. Y bueno, tenemos muchos lugares que se guardan en la memoria, que hemos disfrutado en distintas épocas. Y bueno, disfrutaremos de esta segunda parte, trataré de hacer una tercera o cuarta parte, si es que sigue todo yendo excelente en esta historia. Entonces, hablaremos del rancho. A ver, hubo un tiempo en Lima en el que salir a comer pollo a la brasa era toda una experiencia. No se trataba solo de sentarse a la mesa, se trataba de vivir un día entero. A ver, todo comenzó en 1957 cuando Isidoro Steinmann convenció al alemán Franz Ulrich de venderle uno de esos hornos giratorios donde se asaban los pollos, los mismos que ya utilizaba la Granja Azul, la primera pollería de Lima. Con ese horno y una gran visión nació el Rancho Dorado. En aquellos tiempos, o en aquellos años, Miraflores todavía tenía chacras. Por eso el rancho fue pensado como un restaurante campestre, un lugar al que las familias iban a pasar el día completo, a disfrutar del aire libre y por supuesto un inolvidable pollo a la brasa. Eran otros tiempos en los que Yola Polaste cantaba "Hay un rancho bonito", y cuando terminaba el horario infantil, el lugar se transformaba, el rancho dejaba de ser solo una pollería y se convertía en un restobar. Los adultos brindaban con un pisco sour y bailaban al ritmo de las orquestas de la época, mientras la noche caía lentamente. Con el horno en su poder, Steinmann inauguró el Rancho Dorado en un terreno de más de 27.000 metros cuadrados. Tenía todo en un solo lugar. Años después el nombre se simplificó, pero la magia permaneció. El rancho durante las décadas de los 70 y 80, esta gran pollería mirafloriana se convirtió en el punto de encuentro favorito de las familias limeñas. Grandes y chicos llegaban no solo por el pollo, sino por algo mucho más grande: las legendarias matinés. Para los niños de la época, visitar el rancho ubicado en la cuadra 26 de la avenida Benavides, muy distinta a la actual, claro está, era como viajar a Disney World. Juegos mecánicos, camas saltarinas, columpios, toboganes, personajes entrañables, convertían cada visita en una aventura para niños y el disfrute de la familia. Mientras el pollo ranchero se doraba lentamente, acompañado de crujientes papas fritas y sus infaltables salsas, los niños corrían sin parar, y cuando el sol se escondía, el lugar volvía a transformarse. Luces, música y adultos disfrutando de una noche distinta, sobre todo cuando había fiestas infantiles y santos, ¿no?, de niños. Pero hay algo que los limeños recuerdan en especial cariño: son las famosas cabañas temáticas. Celebrar tu cumpleaños en el rancho era un verdadero lujo. Todos querían pasar su santo ahí. Fresita, los Picapiedras, Mickey Mouse, Batman o el Castillo de las Princesas eran algunas de las más solicitadas. Más adelante, en los años 90, llegaron nuevos personajes: Barney, los Power Rangers, con cabañas que siempre estaban llenas de niños soñando despiertos. Cuando eras niño en los 70 y te llegaba la invitación larga de fondo blanco con el payasito de rancho, era sinónimo de felicidad, recuerdan muchos, porque los cumpleaños más exclusivos se celebraban allí. El rancho no era un lugar, era un símbolo. Pero el tiempo no se detiene. Con la llegada de grandes cadenas de pollerías y la expansión de la comida rápida, el rancho comenzó a perder visitantes. Ese paraíso infantil empezó a apagarse lentamente a inicios del nuevo milenio. Finalmente, en 2008, una constructora compró el inmenso terreno. Se dice que por cerca de $7 millones, para dar paso a un moderno complejo residencial. Los juegos fueron desmontados, las cabañas demolidas y el restaurante quedó reducido a recuerdos. Se quedaron todo tirado, descuidado, inutilizado. Y bueno, han pasado más de 10 años desde que el rancho cerró sus puertas. Hoy, donde alguna vez hubo risas, música, cumpleaños inolvidables, niños jugando, se levantan edificios. Pero para quienes lo vivieron, el rancho sigue existiendo en la memoria, en las fotos y en ese sabor inconfundible del pollo, porque por un instante nos devuelve a nuestra infancia, a nuestra alegría, a nuestros seres queridos, que posiblemente en algunos casos ya no estén. El rancho marcó toda una época y fue un hito de las pollerías y de la reunión familiar. Qué grande recuerdo del rancho. Recuerdo que mi cumpleaños me lo celebraron hace muchos años, ¿sabes? Cuando cumplí 6 años.
Ahora vamos a un lugar entrañable, ¿no? Que es el Mr. Taco. No sé si muchos lo recordarán. A veces los lugares más simples son los que dejan las huellas más profundas. En 1980, cuando el Parque José Gálvez en Jesús María era un espacio descuidado, con rincones olvidados, basura acumulada, apareció una pequeña luz en medio de la oscuridad, el modesto kiosco llamado Mr. Taco. No era solo un puesto de comida, era un punto de encuentro. Aquel kiosco, ubicado estratégicamente en el cruce de la avenida 6 de agosto con la avenida Salaberry, empezó a llamar la atención de los transeúntes con algo irresistible. El aroma de tacos, enchiladas y sándwiches en su versión peruana, claro está, bastaba para pasar una vez para detenerse y volver siempre. Un aspecto discreto pero siempre bien iluminado, Mr. Taco se convirtió rápidamente en el corazón del parque. Vecinos de Jesús María, familias, amigos, visitantes de distintos puntos de Lima se reunían alrededor del pequeño kiosco para ver cómo se preparaban los tacos, para conversar, para compartir risas, para deleitarse, para pasar un grato momento. Era más que comer, era más que socializar, era encontrarse, era sentirse parte de algo. El parque al frente y el kiosco siendo un punto lumínico era una experiencia única. Creado por los esposos Carlos Alberto Sánchez y Zoila Cárdenas, este negocio familiar comenzó a saciar antojos, sin saberlo, a construir recuerdos durante años. Generaciones enteras crecieron pasando por ese parque, deteniéndose unos minutos, saboreando esos tacos a la peruana que hoy viven en la memoria colectiva. El kiosco iluminaba el parque, le daba vida, movimiento, carácter. Ver a la gente disfrutar de sus tacos era casi un ritual cotidiano, una historia que se repetía día tras día y que terminó siendo parte del paisaje emocional del distrito. Con el paso del tiempo, Mr. Taco creció. La familia amplió horizontes, abrió locales en 3 distritos y consolidó una clientela fiel, hasta que llegó el momento de iniciar una nueva etapa, dejar atrás el pequeño kiosco y moverse a un local más amplio, en el mismo distrito que los vio nacer. Después de 44 años, el kiosco cerró sus puertas, dejando un legado imborrable, un lugar que ya no está físicamente, pero que permanece intacto en la memoria de quienes crecimos. Pasamos por ahí y nos dejamos conquistar por sus sabores. Si bien el negocio se trasladó a una cuadra, a un local más amplio, el kiosco de Mr. Taco no solo fue comida rápida, fue un símbolo, fue un punto de unión, un refugio de antojos, un pedacito de historia de Jesús María. Y aunque el kiosco ya no esté, su luz sigue encendida, en cada recuerdo, en cada historia y en cada bocado que aún nos devuelve a esos años inolvidables. Si bien es verdad, el kiosco se trasladó y alquilaron un local a una cuadra, pero está vigente, el kiosco era todo, ¿no? O sea, a veces algo tan simple como puede ser un kiosco, como por tantos años te puede marcar un lugar, una referencia y algo inolvidable, ¿no? O sea, en fin, la feria del hogar. Ah, qué linda época. Hubo una época en Lima en la que el invierno no significaba solo frío, significaba espera, porque durante 15 días al año grandes y chicos sabían que algo especial estaba por comenzar, y todos de alguna manera escuchamos a una simpática llama que nos llamaba a divertirnos. Por casi 40 años la Feria del Hogar fue uno o mucho más que un evento. Fue el punto de encuentro de millones de limeños, el lugar donde las vacaciones de medio año se vivían con emoción, luces, juegos mecánicos, música y recuerdos que aún hoy siguen vivos. La historia comienza en la avenida La Marina, en el distrito de San Miguel. Ahí en 1959, bajo el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, nació la Feria Internacional del Pacífico. Pero fue en 1966 cuando ese concepto evolucionó y dio paso a algo nuevo, más cercano, más familiar, la Feria del Hogar. Con una propuesta pensada para todos y el inolvidable lema "Te llama la llama", la feria se transformó por completo. Empresas, familias, curiosos encontraron en ese espacio un lugar donde comprar, vender, pasear, soñar. Julio y agosto ya no se entendían si era una visita obligada a la feria o era algo rutinario que en el calendario tenías que marcarlo. Durante los años 80 la Feria del Hogar vivió su época dorada, era el evento del año.
editoriales, marcas de electrodomésticos, automotrices también, empresas de telecomunicaciones, aparte de juegos mecánicos, puestos de comida, un trencito que te hacía un paseo por toda la feria. Veían en la feria la vitrina perfecta para acercarse al público. Pero no todo era comercio, la cultura y el espectáculo también tenían un lugar protagónico. El Gran Estelar se convirtió en leyenda. Sobre su escenario desfilaron gigantes de la música, como Celia Cruz, Héctor Lavoe, Rubén Blades, Charly García, Shakira, Los Auténticos Decadentes, Maná, por supuesto artistas peruanos que marcaron generaciones como Pedro Suárez Vértiz y Gianmarco, hicieron vibrar a miles de asistentes. Para los niños y también para los adultos, la feria era un mundo aparte. Los pabellones como Decor Ilumina y Artefacta mostraban lo último para el hogar. Las atracciones despertaban risas, gritos y adrenalina. La inolvidable Casa Embrujada o La Maldición de la Momia, que recreaba la tumba de Tutankamón, eran paradas obligatorias. La montaña rusa, el tragadá, el rotor, el martillo, juegos mecánicos, que habían colas y colas de jóvenes y adultos para los carros chocones. Pero como toda gran historia, la Feria del Hogar también enfrentó momentos difíciles. En 1997, una tragedia marcó un antes y un después. Durante un concierto del dúo venezolano Servando y Florentino, con más de 60.000 asistentes, 5 adolescentes perdieron la vida debido a la asfixia provocada por el exceso de público. El golpe fue profundo y dejó una herida imposible de olvidar. Con el paso de los años, Lima también cambió. Nuevos centros comerciales comenzaron a ofrecer experiencias similares durante todo el año. El público ya no quería esperar al invierno para comprar, pasear o entretenerse. O sea, no quería esperar hasta julio, agosto. Y poco a poco la Feria del Hogar fue perdiendo el protagonismo, su encanto, que alguna vez tuvo como una atracción estelar para todos los jóvenes. Hoy, en el lugar donde se levanta la feria, solo quedan centros comerciales, grandes retails. No hay rastros físicos de lo que fue, pero sí una memoria colectiva que se resiste a desaparecer. En el 2014 se intentó revivir ese espíritu en Chorrillos, en el Centro Cultural Deportivo Lima. La expectativa fue grande, pero la magia ya no era la misma. Aquella edición fue el último intento de resurrección. Lamentablemente fue un fracaso. La Feria del Hogar se fue, pero nunca del todo, porque sigue viva en los recuerdos de quienes caminaron sus pabellones, se subieron a los juegos, gritaron en los conciertos, en sus juegos, cantaron frente a un escenario y escucharon al menos una vez en la vida el llamado de la llama. Qué gran época, de verdad. Ahora vamos al cine Tauro. Cambiemos un poco de giro y volvamos al tema de los cines. El glamour limeño al silencio, ¿no? Hubo un tiempo en que Lima, que ir al cine en Lima no era solo ver una película, era vestirse mejor, salir temprano, encontrarse con amigos, sentirse parte de un acontecimiento especial. En esa Lima de mediados del siglo XX, donde el cine era sinónimo de glamour y vida social, nació un espacio que marcaría una época. El Cine Washington, más tarde conocido como el Cine Tauro. Diseñado entre 1957 y 1958 por el arquitecto austro-peruano Walter Weberhofer, su decoración representó un hito en la oferta cultural de la ciudad. Su arquitectura, una de las más modernas y funcionales y elegante, claro está, lo convirtió rápidamente en uno de los cines más llamativos de Lima. Su gran cartel de neón iluminaba la calle y anunciaba noches de estreno, sueños en blanco, negro y largas colas para ingresar. En su pantalla se proyectaban grandes producciones de Hollywood que cautivaban al público limeño, películas como El deporte predilecto del hombre, protagonizada por Rock Hudson y Paula Prentice, llenaban la sala de risas y aplausos. En aquellos años el cine era un punto de encuentro, un espacio para socializar, tan importante como hoy puede ser el teatro o una gran sala de conciertos. Durante los años 60 el Cine Tauro volvió a su mejor etapa. Mejor dicho, vivió su mejor etapa. Su cartelera variada y su diseño arquitectónico lo consolidaron como un referente del entretenimiento urbano. Pero el tiempo, como siempre, comenzó a cambiar las cosas.
Con el paso de las décadas el público fue disminuyendo y la ciudad también se transformó. Nuevas formas de entretenimiento aparecieron y el cine empezó a perder poco a poco su esencia original. La programación cambió, el ambiente ya no era el mismo y Eutauro comenzó un lento proceso de deterioro, como todos los cines de Lima. Aquello que alguna vez fue espacio familiar y cultural terminó alejándose de su propósito inicial. La falta de mantenimiento, el descuido y la ausencia de la visión clara provocaron que el cine se ganara una reputación negativa, hasta convertirse en un lugar asociado a problemas y controversias. Finalmente, en febrero del 2022, la Municipalidad de Lima ordenó su clausura tras recibir denuncias por actividades inapropiadas dentro del local. La intervención de autoridades marcó el cierre de un capítulo que llevaba años apagándose. Lo que alguna vez fue un símbolo de entretenimiento terminó envuelto en sanciones y abandono. A pesar de este final, el cine Tauro dejó una huella en la historia de Lima. Su diseño arquitectónico sigue siendo reconocido como parte del legado urbano de la ciudad. Es el reflejo de una época en la que los cines eran templos culturales, lugares donde se compartían emociones colectivas y se construían recuerdos. Hoy el cine Tauro permanece como un recordatorio silencioso de cómo los espacios pueden cambiar con el tiempo, de cómo un lugar lleno de luces, de glamour, de aplausos y estrenos puede caer en la decadencia cuando se pierde el cuidado, la visión y el valor por la cultura. Porque más allá de su cierre, la historia nos invitará a reflexionar sobre la importancia de preservar nuestros espacios culturales antes de que solo queden recuerdos, totalmente. Se convirtió en un espacio muy desagradable, ya comenzaron a transmitir películas para adultos y bueno, se vino para abajo. Pero vayamos al aeropuerto Limatambo, acá donde Lima aprendió a volar. A ver, hubo un tiempo en el que el volar era un acontecimiento, un momento solemne, elegante, casi mágico. Y en Lima, ese primer gran sueño de alas tuvo un nombre, Limatambo. En las primeras décadas del siglo XX la aviación comercial comenzaba a despegar en el Perú. El país miraba el cielo con ambición y entendía que necesitaba una infraestructura acorde a ese nuevo tiempo. Así, el 3 de noviembre de 1935 se inauguró el primer edificio del aeropuerto de Limatambo, en lo que hoy conocemos como el distrito de San Isidro. Detrás de ese proyecto estuvo la visión de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, conocida como Corpac, una institución pionera que marcó un antes y un después en la historia aeronáutica del país. Su legado fue tan importante que incluso una urbanización limeña llevaría su nombre. El nuevo terminal reemplazó el antiguo aeródromo construido durante el gobierno de Óscar Benavides, ubicado junto a las oficinas de la desaparecida aerolínea Panagra. 7 años tomó levantar el nuevo edificio pensando no solo como un aeropuerto, sino como un símbolo de modernidad. Finalmente, el 23 de septiembre de 1948, durante la presidencia de José Luis Bustamante Rivero, se inauguró el edificio principal del aeródromo. En ese momento Limatambo fue considerado el aeropuerto más moderno de Sudamérica. Para Lima era una puerta abierta al mundo. Las imágenes de la época nos muestran un lugar vibrante. En el archivo de la Biblioteca Nacional de Perú vemos llegar a Lima uno de los cuatrimotores más avanzados de su tiempo. No era solo un avión, era una exhibición itinerante del futuro. En su interior se mostraban accesorios de aviación como llantas y baterías, todo cuidadosamente dispuesto por una empresa industrial estadounidense. El avión contaba incluso con un proyector cinematográfico, auditorios para conferencias y un teléfono que permitía comunicarse con tierra. Avances que dejaban boquiabiertos a quienes lo veían por primera vez. A bordo viajaban destacados industriales y empresarios de Estados Unidos, junto a una tripulación internacional altamente capacitada. Como gesto de reconocimiento, el ministro de Aeronáutica de Perú otorgó a la tripulación una distinción especial. Limatambo no solo recibía aviones, recibía progreso, intercambio y futuro, un eslogan muy marcado. Pero no solo llegaron aeronaves, por Limatambo pasaron artistas, celebridades y figuras que marcaron época. Nat King Cole, Dolores del Río, John Wayne, Mario Moreno Cantinflas, Pedro Infante, Gladys Sender, Peronella, entre muchos otros, pisaron suelo limeño en el aeropuerto. Cada llegada era un evento, cada despedida una escena digna de recuerdo.
Sin embargo, el tiempo no se detiene. A finales de los años 50, la llegada de los jets cambió la regla de juego. Estas nuevas aeronaves necesitaban pistas más largas, algo que Limatambo, ya rodeado de urbanizaciones y en vistas de un crecimiento, ya no podían ofrecer. El destino estaba sellado. El 31 de enero de 1964, el aeropuerto de Limatambo cerró definitivamente sus puertas, poniendo fin a una era. Lima debía mirar hacia otro lugar para seguir volando. Ese lugar sería el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, inaugurado en el Callao y destinado a convertirse en la nueva puerta de entrada al Perú. Hoy, donde antes despegaban y aterrizaban aviones, circulan autos y personas transeúntes, las avenidas Guardia Civil y Gálvez Barnechea, que alguna vez fueron pistas de vuelo, ahora forman parte del paisaje urbano. El antiguo edificio del aeropuerto alberga actualmente las oficinas del Ministerio del Interior. Pero el espíritu de la aviación aún se siente. Muy cerca de la Plaza Capitán José Abelardo Quiñones, rinde un homenaje a la historia de la aeronáutica del país, recordándonos que ese espacio fue alguna vez el corazón aéreo de Lima. Limatambo ya no existe como aeropuerto, pero sigue viviendo en la memoria de la ciudad, porque ahí donde Lima por primera vez aprendió a volar, nos marcó un antes y un después en la modernidad de Lima como un espacio, digamos, de salida al mundo. Y para finalizar vamos a Camino Real, ¿no? Un sueño moderno que Lima dejó atrás, ¿no? A ver, un tiempo en Lima en el que caminar por San Isidro era asomarse al futuro. Un tiempo en el que el lujo, la modernidad y la exclusividad tenían una sola dirección, que se llamaba Camino Real. En los años 80, decir vamos a Camino Real era sinónimo de estatus. Era vestirse bien, pasear sin apuro y dejarse deslumbrar por vitrinas que parecían sacadas de otro país. Pero hoy, más de 4 décadas después, aquella grandeza parece haberse desvanecido. El centro comercial Camino Real, ubicado en el corazón de San Isidro, fue junto a Plaza San Miguel el proyecto que marcó el inicio de la era de los centros comerciales en el Perú. Su inauguración, el 25 de noviembre de 1980, fue todo un acontecimiento nacional. Esa noche, cerca de las 7:30, el presidente Fernando Belaúnde Terry y su esposa Violeta Correa de Belaúnde cortaban la cinta del mall más moderno que el país había visto hasta ese entonces. El contexto lo hacía aún más especial. Tras años de gobierno militar y consumo restringido, Camino Real representaba apertura, modernidad, libertad y esperanza. No tardó en ser considerado como uno de los centros comerciales más atractivos, inclusive de América Latina. Para los limeños, Camino Real era mucho más que un lugar para comprar. Era el plan perfecto de fin de semana. Caminar por sus elegantes pasillos, mirar la ropa de moda en escaparates iluminados y sentirse parte de una ciudad que avanzaba. Los diarios de la época hablaban de un megaproyecto ambicioso pensado como una verdadera ciudadela. Comercio, entretenimiento, comida, oficinas, viviendas integradas en un solo espacio. Un gran sueño urbano que con el tiempo quedaría inconcluso. La inversión inicial superó los 2.000 millones de soles. Solo se llegó a construir una de las 3 torres proyectadas, pero aún así el centro abrió con más de 200 tiendas, supermercados, pizzerías, boutiques, librerías, zapaterías y locales en cantidad de todo tipo de artículos para el hogar. Uno de sus mayores atractivos fue sus modernas salas de cine, Real 1, Real 2, ubicadas en el segundo piso, con capacidad para 500 personas cada una. Comenzaron a funcionar el 1 de diciembre de 1980 y rápidamente se convirtieron en un éxito total. Y en el tercer piso, una novedad absoluta para la Lima de esos años, una pista de patinaje con música que fascinaba a los jóvenes y familias enteras. Todo parecía indicar que Camino Real estaba destinado a triunfar y a ser uno de los lugares emblemáticos de acá de Lima, de distracción para la gente. Pero la magia no sería eterna. Tras 12 años de esplendor, el 8 de octubre de 1992, un atentado terrorista en el bingo del segundo piso marcó un quiebre definitivo. Las explosiones provocaron un incendio de gran magnitud que obligó a la intervención de los bomberos. No hubo víctimas, pero el daño material y emocional fue enorme.
el niño comenzó a vaciar los pasillos. En esos años difíciles, San Isidro parecía estar en la mira, y Camino Real ya no sería seguro o no se sentía seguro. Si ese fue el inicio de su agonía, el golpe final llegó con la aparición de nuevos centros comerciales en 1997. Abrió el Jockey Plaza y un año después Larcomar, con propuestas más modernas, integradas y pensadas para una nueva forma de consumo y entretenimiento al aire libre o más relacionado con el entorno. Competir se volvió imposible, no por la calidad del lugar, ojo, sino por un modelo de negocio que nunca evolucionó. Y ahí estuvo la raíz de su fracaso. Camino Real fue concebido como un negocio inmobiliario, no como un centro comercial vivo. No existía un dueño central que tomara las decisiones estratégicas. Las tiendas se vendieron y los desarrolladores se retiraron. Cualquier cambio, desde pintar la fachada hasta mejorar la seguridad, debía aprobarse en una asamblea con más de 240 propietarios. El consenso casi nunca se llegaba. El entusiasmo se fue diluyendo. Las decisiones se estancaban. Nunca se ponían de acuerdo. Y el tiempo pasó. Hoy Camino Real permanece en una especie de pausa eterna. Un gigante móvil en medio de San Isidro. Para muchos un elefante blanco. Para otros un lugar cargado de recuerdos, pero sin funcionalidad. Porque Camino Real no solo fue un centro comercial, fue reflejo de una Lima que quiso modernizarse de golpe a un futuro inmediato. Un sueño ambicioso que brilló intensamente y que se apagó sin darse cuenta. Bueno, espero que te haya gustado esta docuhistoria, es la segunda parte de Lima Nostálgica. Creo que en una tercera parte hay muchos más lugares que me han caído en carpeta. Hice un análisis de qué es lo que le podría gustar, espero que tenga una buena acogida. Y bueno, no se olviden de compartirlo, suscribirse. Ahí está el QR para los que quieran colaborar. Y espero que te haya gustado esta docuhistoria. Vamos a una tercera parte, que lo haré acá un par de semanas. Esperemos que tenga éxito. Si tiene éxito esta, haremos una tercera parte. Cuídate, espero tus comentarios, compártelo y chau.